que nos convoca, ¿ya? Equilibrio químico es un tema interesante, es un tema que a ustedes les va a servir un montón para el futuro, porque la mayoría de las reacciones químicas que uno analiza, cuando hace análisis químico, son sistemas que alcanzan el equilibrio. ¿Cómo definirían ustedes un sistema de equilibrio? Estoy grabando, ¿verdad? Sí, estamos grabando la clase. Ya, la clase de hoy, igual chicos, se va a seguir llamando, digamos, nuestra sección es 120, siempre me confundo, 124. ¿No es verdad? Somos la sección 124. Y la clase de hoy se va a guardar así como... Déjenme. Ahora sí. 124. Hoy estamos a 29 del 09. Y particularmente equilibrio químico. ¿Ya? Cuando uno en química combina un reactante, dos reactantes, ¿no es cierto?, para formar un producto, no es que la reacción termine. No es que la reacción termina cuando todo el reactivo limitante o cuando todos los reactivos se consumen. Muchas veces el sistema llega a un estado tal que se detiene la reacción, quedando aún reactivos y quedando aún reactantes. Se llega a lo que se conoce como un equilibrio químico. Es decir, las concentraciones tanto de reactivo como de reactante permanecen constantes. Digamos que, por definición, chiquillos, el equilibrio químico o el equilibrio es un estado en el que no hay cambio de ninguna propiedad en el tiempo. Particularmente, el equilibrio químico se refiere a que no hay cambios en las concentraciones ni de productos ni de reactantes. ¿Ok? Pero ahora, no es que la reacción alcance el equilibrio químico y el proceso se detiene. No, el equilibrio químico, y esto es una cosa que me gustaría que les quedara muy claro, es un proceso dinámico. ¿Qué quiere decir eso, chiquillos? Pongan atención a esta reacción. A la reacción de N2O4 que alcanza el equilibrio con 2NO2. Se dice que cuando esa reacción alcanza el equilibrio, la velocidad de formación directa, la velocidad I, se iguala a la velocidad de formación inversa, que lo voy a poner menos I. De derecha a izquierda, o sea, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. ¿Vale? Eso es alcanzar el equilibrio químico. ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Están? Sí, sí, sí estamos. Ya, perfecto, perfecto. Profe, ¿Ya? ¿qué significa el símbolo que antes de la I? R, velocidad. Ah, pues le puse en inglés. Velocidad, velocidad. Uno dice, mire, chiquillo, la velocidad de ir de reactante a producto, se voy a borrar aquí, le voy a poner velocidad directa. La velocidad directa va a ser como la velocidad que va desde izquierda a derecha. Y la otra, la velocidad que va desde producto hacia reactante, le voy a llamar velocidad inversa. Entonces, cuando se alcanza el equilibrio químico, chiquillos, la velocidad directa es igual a la velocidad inversa. Usted mira, profe, entonces se forma la misma cantidad de producto que el reactante. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que usted mezcla en un principio los reactantes, o tiene el reactante aquí. A medida que transcurre el tiempo, el reactante va formando producto, hasta que llega un tiempo en que los reactantes forman producto, pero algo de producto también se descompone en reactantes. En ese punto, cuando la velocidad de formación de productos se iguala a la velocidad de descomposición de producto, el sistema alcanza el equilibrio químico. No confundir con un equilibrio físico, porque un equilibrio físico, por ejemplo, es cuando el agua se evapora o
el vapor se vuelve líquido, se condensa, digamos. Eso es un equilibrio físico, no hay cambio de las sustancias. Eso lo van a ver en termodinámica, lo vamos a ver en termodinámica, equilibrio físico. Hoy día estamos preocupados de reacciones químicas que alcanzan el equilibrio. ¿Ok? Usted dirá, profe, ¿qué sentido tiene si cuando uno forma productos, estos productos se devuelven hacia los reactantes? Es que así ocurre, ¿ya? Así ocurre en la naturaleza. No es que yo mezcle A con B y forme C automáticamente. Ojalá fuera así. Sería el mundo ideal. Usted toma A con B para formar C y resulta que parte de ese C se empieza a descomponer y se devuelve hacia la formación de A con B. Eso es alcanzar una reacción, o que una reacción alcance el equilibrio. Pero lo que he dicho aquí, que es súper importante, es que el equilibrio es un proceso dinámico. No es que la reacción se detenga. La reacción sigue transcurriendo, pero sin cambio aparente en la concentración. Ni de reactantes, ni de productos. ¿Por qué hago tanto énfasis en ese concepto de equilibrio dinámico? Porque yo puedo echar manos a ese equilibrio dinámico. Lo puedo desplazar. Lo puedo hacer que más productos se transformen en reactantes o que más reactantes se transformen en productos. ¿Cómo dirá usted? Con presión, con temperatura, etcétera. ¿Cierto? Con presión, con temperatura, etcétera. Entonces, voy a establecer cómo los equilibrios químicos se relacionan con los diferentes parámetros que podrían cambiar este equilibrio. Ya, esta tabla en particular, chiquillos, les quiero plantear que, por suerte, cuando una reacción alcanza el equilibrio, ¿sí?, se puede establecer un número matemático, una propiedad matemática asociada a ese punto final de equilibrio. ¿Sí? Miren, por ejemplo, ya yo parto de una concentración inicial de N2O4 y 0 NO2. La reacción alcanza el equilibrio. Luego, parto de una concentración inicial de ambos, voy variando las concentraciones. El punto es que parta usted con la concentración que parta, siempre va a llegar a formar una constante de equilibrio. Un parámetro constante, fíjense ahí. Y esa constante de equilibrio tiene una aplicación fundamental en química. Porque esa constante de equilibrio me permite conocer las concentraciones al final del proceso. Al final del proceso en equilibrio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el punto, chiquillos? Este es el punto importante. Esta es mi reacción. Esta es mi reacción. N2O4. Fíjense en la doble flecha. La doble flechita significa que esa reacción química es un equilibrio. ¿Qué significa que la reacción tenga solo una flecha? Que es lo que hemos visto hasta ahora. Que es una reacción en una sola dirección. En un solo sentido. O sea, los reactantes se transforman en productos, pero de productos no se transforman en reactantes. El punto es, chiquillos, que del 100% de las reacciones, un 98% de las reacciones son equilibrios. O sea, persisten o conviven en el medio de reacción tanto reactantes como productos. ¿Sí? Entonces, una constante de equilibrio se define como la concentración de productos partido por concentración de reactantes elevado a los coeficientes estequiométricos. Déjenme, por favor, copiar acá. Miren.
Supóngase usted una reacción cualquiera. Por ejemplo, A de A más B de B en equilibrio con C de C. Una reacción en equilibrio, por favor. Eso significa la doble flecha. La constante de equilibrio se simboliza con una letra K. Pero mira, profe, ¿por qué K? Si cuando vimos cinética también usábamos la K. Una K mayúscula, es lo que les puedo decir. Una K mayúscula. Y particularmente, chiquillos, se le denomina K sub C a la constante de equilibrio, porque es una constante asociada en base a las concentraciones. Entonces, la constante de equilibrio se define como la concentración de productos elevado a los coeficientes. Aquí no es órdenes de reacción, aquí es los coeficientes estequiométricos, partido por los coeficientes, perdón, la concentración, quise decir, de reactantes elevado a sus coeficientes. ¿Sí? Entonces, el punto es que para esa reacción que ustedes ven aquí, esta reacción general, la constante de equilibrio se expresa como la concentración de C elevado a C minúscula dividido por la concentración de A elevado a A mayúscula por la concentración de B elevado a B minúscula, quise decir, a los coeficientes estequiométricos. Y sea cual sea la concentración de A, B o C, es un valor constante. Eso, chiquillos, es clave. Es clave y es, no sé, fantástico. ¿En qué sentido? Que la naturaleza siempre se mueve hacia algo constante. Usted mezcla dos reactivos. Estos se combinan, chocan, colisionan eventualmente para formar productos, pero, sea como sea, siempre llegan a una constante de equilibrio igual. A un valor constante de equilibrio. ¿Sí? Por ejemplo, la reacción que vimos recién, N2O4, en estado gas. En equilibrio, con 2NO2 en estado gas, ¿cómo se expresaría la constante de equilibrio de esa reacción? ¿Me ayudan? ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuál será el valor de la constante de equilibrio de esa reacción? Profe, sería NO elevado a 2 en el producto. Muy bien, muy bien. La concentración de NO2 elevado a 2, ¿vale? Partido por N2 elevado a 2 por O4 partido, o sea, elevado a 2, o sea, ahí no sé, ¿cuánto sería ahí, profe? ¿4? Esta fórmula química, Benja, se ¿Sí? lee así, N2O4. ¿Ya? N2 Entonces va junta. A junta, así es. Es una fórmula, Ya. ¿vale? Ya. Gracias, profe. De nada. Y ojo, elevado a 1, lo que pasa es que el 1 no se anota. Entonces, esto es lo primero que a mí me gustaría que ustedes definieran, chiquillos. ¿Cómo se expresan las constantes de equilibrio de una reacción? Que no tienen nada que ver con la... O sea, tienen que ver, pero son cosas distintas con la constante de velocidad. Por ejemplo, otra reacción. Otra reacción. La típica. H2 gas más O2 gas
en equilibrio para dar H2O, digo, gas, con 2 y 2. ¿Me ayudan con la expresión de la constante de equilibrio? Profe, ¿me escucha? Perfecto. Sí, sería H2O elevado al cuadrado. ¿Pero qué? ¿Mm? ¿Qué, La Fernando? concentración. Eso, La eso. concentración de Importante. H2O elevado al cuadrado. Muy bien. Ese corchete que yo escribo aquí, chiquillos, significa concentración elevado al cuadrado. Perfecto. Partido entre el H2 elevado al cuadrado se multiplica por el oxígeno. Todo. O 2. Elevado a la 1. A la 1. Así es. Ese, chiquillos, es la expresión de la constante de equilibrio para esa reacción en particular. Hasta aquí, lo que me interesa son dos cosas. Que sepan expresar, así, dibujar, cómo se calcularía una constante de equilibrio, lo primero. Y lo segundo, que entiendan que eso es un valor constante, que sin importar las condiciones o las concentraciones tanto de siempre se llega al mismo resultado. ¿Vale? Siempre se llega al mismo resultado, un valor de equilibrio constante. Sí, Fernando, no se preocupe. Sí, después, yo te voy a hacer una clase breve porque vamos a introducir estos conceptos de equilibrio. ¿Ya, chicos? Entonces, esa es la forma de expresar. Ahora. Lo otro que me interesa, chiquillos, es que ustedes entiendan que la constante de equilibrio puede tomar 3 valores. La constante de equilibrio puede tomar 3 valores. Valores mucho mayores que 1, un valor que va a ser igual a 1 y un valor mucho menor que 1. ¿Qué significan esas 3 condiciones? Negativo jamás. Estoy diciendo mucho mayor que 1, por ejemplo, 5000. O puede ser igual a 1, o mucho menor que 1, por ejemplo, 0,00035. ¿Qué significaría, chiquillos? El primer caso, que una constante de equilibrio tenga un valor muchísimo mayor que 1, de acuerdo a cómo está definido. ¿Qué significa eso? Profe, esta constante es en el valor final, queda como una unidad de tiempo, ¿no? No, esto no tiene nada que ver con tiempo. Ok. Ya, buen punto ahí. Profe, puede ser que Eso. Dígame. puede ser que haya más cantidad de productos que de reactantes. Exactamente. ¿Qué quiere decir, chiquillo? Que combine lo que combine usted, ponga poner 200, 500 moles, combine lo que combine, al final de la reacción va a estar desplazada hacia productos. Se desplaza hacia productos. Mire, entiéndanlo de la siguiente manera. Imagínense que la reacción química es una balanza hacia producto. Cuando el sistema termine la reacción, cuando alcance el equilibrio, la balanza va a estar cargada, mira, voy a hacer así una balanza bien fea, pero hacia el lado de los productos, más que hacia el lado de los reactantes. ¿Entienden esa balanza, no? Ah, pero debería haberle dibujado así, miren. Para que sea una balanza mucho más... Debería haberle dibujado así, miren. Para que se entienda. O sea, la reacción está desplazada hacia la derecha. O sea, así. ¿Me entienden? Al final, cuando se alcanza el equilibrio, hay más productos que reactantes. Así se puede interpretar.
Por tanto, cuando la reacción es mucho menor que 1, la reacción está desplazada, o se desplazó, porque esto es pasado, se desplazó hacia los reactantes. O sea que, si la reacción química fuera una especie de balanza, sería lo contrario, sería así. Mucho más cantidad de reactante al final y menos cantidad de producto. Mientras que si la reacción, o la constante de equilibrio, quiero decir, esto se llama constante de equilibrio, es igual a 1, ¿qué ocurre? La misma cantidad de producto y reactante, la Eso misma es, concentración. ¿sí? Eso es. Algunos, chiquillos, cuando yo les pongo, cuando la constante de equilibrio tiene un valor igual a 1, es que la reacción alcanzó el equilibrio. Eso es falso. Porque sea cual sea el valor de la constante de equilibrio, siempre la reacción alcanzó el equilibrio. Lo que pasa es que cuando alcanza el equilibrio, lo hace en un punto distinto. Acá podríamos decir que la reacción no se desplaza. Espérenme, que acá me equivoqué. Lo que yo quería plantear era que la flecha era hacia acá. ¿Sí? O sea, de las dos flechas, las flechas son exactamente iguales. Y entonces la balanza tiene la misma concentración de productos y la misma concentración de reactantes. No se inclina hacia ningún lado. De hecho, aquí podemos decir, mire, profe, si es mucho mayor que 1, la reacción se desplazó hacia producto, teniendo una línea muy pequeña de reactantes. Si es igual a 1, ambas líneas tienen la misma magnitud, por decirlo de alguna manera, por lo tanto los productos y los reactantes son iguales en concentración, tal como dice Daniel. Y si es mayor que 1, entonces, profe, la línea es mucho más, digamos, tiende mucho más hacia la formación de reactantes y muy poco hacia la formación de productos. Ahí están los tres casos que significa esa constante de equilibrio. ¿Ya? Entonces, hasta aquí. Primero, saber qué es el equilibrio químico. Pregunta, chiquillos. ¿A qué corresponde un equilibrio? Hagamos un pequeño resumen acá, si tampoco quiero avanzar así, sino que me gustaría que me respondieran la siguiente pregunta. ¿Qué es el equilibrio químico? Ayúdenme, opinen, porfa, en el chat. Si no pueden hablar, no importa, pero quiero que les quede muy claro que esto es lo importante. Primero, entender qué es el equilibrio químico. Cualquiera que me ayude. ¿A qué corresponde el concepto de equilibrio químico? Chicos, el concepto de equilibrio químico corresponde al punto donde la reacción química como tal, alcanza un estado donde la concentración de productos y de reactantes se mantienen constante. No cambian en el tiempo. Miren, piensen por favor que usted está combinando dos colores. Dos colores. El azul, no, sí, el azul y el amarillo. Y quiere formar verde. El azul y el amarillo serían nuestros reactantes y el verde sería el producto. ¿Sí? Entonces usted empieza a combinar el azul con el amarillo, se empieza a formar verde, en el tiempo se va formando verde, hasta que alcanza un punto que ya no se puede formar más color verde. Y abajo quedaron un poco de amarillo y un poco de azul sin combinarse. En ese caso, se dice que la reacción terminó. Pero no es que no se combinen, se siguen combinando el azul con el amarillo para formar verde, pero a su vez el verde se descompone entre azul y amarillo. Es un proceso dinámico, como que va en las dos direcciones.
No es que la reacción química se detenga, es que la velocidad con que el azul y el amarillo se convierten en verde se iguala a la velocidad en que el verde se descompone en azul y en amarillo. Ese es un proceso de equilibrio químico. ¿Estamos? Entonces, definición, ¿qué es el equilibrio químico? Es el tiempo o es la condición en la cual las concentraciones de las especies, de las sustancias que participan en la reacción, es la condición en la cual las concentraciones de las especies que participan en la reacción permanecen constantes en el tiempo. Es decir, chiquillos, no cambian. No cambian. Primera pregunta que me gustaría que supieran responder. 2. ¿Por qué se alcanza el equilibrio químico? ¿Alguien me podría ayudar con la respuesta? ¿Por qué se alcanza el equilibrio químico? ¿Nadie? ¿Qué pasa hoy día? Los noto un poco más tímidos, más cansados. ¿Qué sucede? Diría Gary Medel. Hace sueño, dice Jorge. Puede ser, sí. Vamos, chicos, estas cosas a ustedes les deberían... Profe, yo quiero hacer participar. El equilibrio se alcanza cuando las velocidades de las reacciones se igualan, ya sea directa o inversa. Perfecto. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, ¿por qué se alcanza? Porque las velocidades... Cuando digo las velocidades se igualan, me refiero a que la velocidad se igualan. Es decir, la velocidad de formación, la velocidad de ir o de conversión desde reactantes hacia productos es igual a la velocidad de descomposición, si lo quieren ver así, de descomposición, ¿verdad? De descomposición. Oh, no sé por qué me aparece ahí. Oh. Algo me está molestando. Ahí sí. De descomposición de productos. De hecho, lo voy a hacer al revés. Lo voy a hacer así para que no se me confunda. Solo fíjense en la flechita. Es decir, de reactantes, pero ojo, de reactantes, pero así, de producto a reactante. Se igualan. Productos hacia reactantes. Por eso es que se alcanza el equilibrio químico. ¿Verdadero o falso, chiquillos? Cuando una reacción alcanza el equilibrio, ¿se acaba
los reactantes? No, profe. Falso, ¿no es cierto? Simplemente se llegó a un equilibrio. Muchas gracias. Simplemente los reactantes dejaron, o sea, no es que dejen, siguen transformando productos, pero los productos les devuelven la misma cantidad de reactantes. Entonces al final pareciera como que la reacción se detuvo, sin embargo no se ha detenido. ¿Ya? Entonces, otro punto importante. Voy a seguir escribiendo ahí hasta que lo entendamos. ¿Qué entiende usted cuando el profesor dice, cuando se dice que el equilibrio químico es dinámico? Que está en constante cambio. Pero que está en equilibrio. O en Está en constante trabajo. De nuevo. Que se dice que el equilibrio químico es dinámico porque está en un constante trabajo. Ya, me parece, es muy buena definición. Pero explíquemelo Los más. reactantes y los productos, y el producto va dando vuelta porque se va descomponiendo, entonces también se va restando. Y viceversa, es como un círculo. Sí, es como, claro, es como volver a un ciclo, es como volver al punto inicial, pero del punto inicial vuelve al estado final. Entonces, el punto es que cuando la reacción alcanza el equilibrio, no está quieta. No está quieta. Es decir, aún se forma reactantes a productos, pero también de productos a reactantes. ¿Sí? No es que la reacción se acabó, no es que la reacción haya finalizado, sino que se llegó a un punto tal en que las velocidades de conversión se igualaron. El equilibrio químico es algo que está vivo, no es algo que está fijo, muerto. No es que la reacción se terminó, la reacción alcanzó el punto de equilibrio. Entonces, mira, pero profe, igual las concentraciones permanecen constantes. Sí, permanecen constantes, sin duda, pero no quiere decir que no se esté formando más producto. Lo que pasa es que además se está formando igual cantidad de reactante. ¿Sí? Es algo dinámico, es algo vivo. El equilibrio, miren lo que voy a poner por favor, está vivo. Ojalá me logren entender eso. Porque gracias a eso, chiquillos, usted puede intervenir el equilibrio. Usted como químico, usted en la industria, en el labor, puede intervenir el equilibrio. Porque cuando se derrama una tonelada de ácido sulfúrico, es posible neutralizarlo hasta que se consuma todo el ácido sulfúrico, gracias a que está manipulando el equilibrio. ¿Sí? Es posible que usted haga que la reacción que estaba desplazada originalmente hacia producto, la pueda transformar y la pueda desplazar hacia los reactantes. Espero que entiendan esa. De nuevo, otra cosa más. Profe, no alcanza a copiar. Ay, perdón. Ahí se ve. Otra cosa más. ¿Cómo le hago esta pregunta? ¿Cómo se llama o cómo se denomina, mejor, porque cómo se llama? ¿Cómo se denomina
el parámetro asociado al equilibrio químico. Aquí la respuesta es corta y precisa. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo se llama el parámetro, el valor, la ecuación que está asociado a un equilibrio químico? Todas estas cosas las vimos, pero se la pregunto. El número que está asociado al equilibrio químico, el parámetro. Me ayuda bastante. Chicos, ¿cómo llamarían ustedes al parámetro, a este valor asociado al equilibrio químico? ¿Constante? Muy bien. ¿Constante de qué? ¿De velocidad o no? No, po. La ¿No? constante de velocidad es el parámetro asociado a la velocidad de una reacción. Porque mira, la velocidad de una reacción es eso, constante de equilibrio. Constante de equilibrio. Pero buen punto lo que usted mencionó, Ariana. Muy buen punto. Como que igual es una velocidad, ¿o no? Es que es el punto, mire, para que entienda porque eso es lo que siempre uno se pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una constante de equilibrio y una constante de velocidad? Es que la constante de velocidad está relacionada con el tiempo que la reacción alcanza en llegar al equilibrio. Pero es distinto al equilibrio. ¿Sí? Por ejemplo, una reacción X puede demorarse 28 días en alcanzar el equilibrio. O unos pocos segundos en alcanzar el equilibrio. Porque una reacción es más rápida. Pero al final, la constante de equilibrio es otra cosa. La constante de equilibrio expresa cuánto producto con respecto al reactante me quedó cuando esta reacción alcanzó el equilibrio. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, ¿qué es lo que es la constante de velocidad? La constante de velocidad, profe, indica más o menos cuánto tiempo se va a demorar una reacción en alcanzar el equilibrio. Perfecto. ¿Y qué es la constante de equilibrio? Es cuando ya la reacción alcanzó el equilibrio. Esta constante de equilibrio me relaciona cuánta cantidad de producto respecto a los reactantes quedaron al final. Cómo se inclinó la balanza. De hecho, tenía mucho que ver esta cosita que les mostraba ahí. Equilibrio. La balanza al final de una reacción. Productos reactantes. ¿Sí? Esto es equilibrio físico. No tiene nada que ver. Equilibrio químico. ¿Sí me entienden la diferencia entre una constante de equilibrio y una constante de velocidad? Profe, De hecho, se definen distintos porque una constante de velocidad tenía que ver con los órdenes parciales. También las concentraciones, sí, estamos de acuerdo. Pero órdenes parciales, tiempo. Aquí en la constante de equilibrio, ¿cómo se define? Como bien dijo la Javi, se define como K sub C y que expresa la relación que hay entre la concentración de productos partido por arriba por los coeficientes, porque hay que concluir la estequiometría de la reacción, respecto a la concentración de reactantes en el equilibrio. Ni siquiera iniciales, ni siquiera finales, en el equilibrio, cuando la reacción alcanzó su punto final de equilibrio. profe, tengo una duda. Dígame, Dani. Cuando nos mostró los valores de cuando era mayor, mucho mayor a Sí. 1 o a la 1, ¿cuándo se alcanza el equilibrio? Sí, había dicho algo y no le escuché bien. No, pues es que el equilibrio, cuando se alcanza finalmente, puede tener tres posibilidades. Mire. Véalo en términos de una balanza y con el color amarillo y verde. Yo parto con 2 litros de color amarillo, una témpera, y 2 litros de color verde.
La reacción empieza a avanzar, está formando color azul. No, pues nada que ver, perdón, no soy muy bueno en artes plásticas. De nuevo, los reactantes son el color amarillo y el color azul, ¿cierto? 2 litros de cada uno. Se empiezan a combinar y van formando color verde. Al final, eso se demoró 5 minutos. Eso tiene que ver con tiempo, con velocidad de reacción. Pero cuando al final se alcanzó el equilibrio, usted me puede decir, ¿qué es lo que hay al final? ¿Más color verde o quedan, digamos, remanente el color azul y el amarillo? ¿Cómo saber si al final de la combinación de estos dos colores para formar verde, yo obtengo varios litros de verde y me quedan unos cuantos ml de azul y amarillo? O a lo mejor me quedó mucho azul y amarillo y me formó muy poco verde al final del equilibrio. ¿Quién te puede dar ese parámetro? La constante. La constante de equilibrio. Pero en los 3 casos alcanzó el equilibrio. Lo que pasa es que el equilibrio puede ser de tres formas. Puede ser que esté desplazado hacia la formación del color verde, puede ser que esté desplazado hacia los pigmentos individuales, el azul y el amarillo, o puede ser que alcancemos un equilibrio, esto es mala palabra, o puede ser que alcancemos una relación perfecta entre los colores individuales y el color verde. 1 litro, 1 litro y 1 litro. Estoy dando ejemplos. ¿Sí me entiende? Sí, ahora sí. Entonces, la constante de equilibrio, lo que les da a ustedes, chiquillos, es una relación de qué ocurrió o lo que está ocurriendo cuando la reacción alcanzó el equilibrio. Y puede existir 3 formas. ¿Qué pasa cuando la reacción está más desplazada hacia los productos? Cuando la flecha que va hacia los productos es más grande que la flecha que va hacia los reactantes. ¿Cómo es la constante de equilibrio ahí? ¿Mayor o menor que 1? Mucho mayor. Porque vale mayor que 1 nomás para que. ¿Qué significa cuando alcanzo no un equilibrio, sino que una equivalencia, que no es lo mismo, una equivalencia entre reactante y producto? Igual a 1. Igual a 1. Pero cuando los reactantes hay más cantidad que el producto en el equilibrio, es que la constante es menor que 1. ¿Ya? Eso es lo que me interesa conceptualmente que entiendan hoy día. Las reacciones químicas son cuestiones complejas. No es llegar y mezclar y formar producto. Ojalá fuera así, sería espectacular, no tendríamos nada que hacer, simplemente mezclar. No, las reacciones químicas, usted mezcla A más B y para que te dé producto tienen que pasar muchas cosas. Y más encima así se alcanza un equilibrio al final. Y capaz que tú pensáis que vais a obtener 5 toneladas de producto y obtuviste 500 gramos. Porque el equilibrio no está favorecido hacia el producto, está favorecido hacia los reactantes. ¿Puede buscar usted la forma de que vaya a formar más producto? Sí, la puede buscar. Pero si no entendemos lo que es el equilibrio, no va a entender por qué puede manipularlo. Estas cosas son las que dan sentido, porque lo demás es puro número. Calcular un equilibrio, pero ustedes tienen que entender qué significa que una reacción llegue al equilibrio. Si ustedes me preguntan a mí, profe, ¿qué es mejor? ¿Una reacción rápida o una reacción que uno pueda, o que la reacción es que tenga un equilibrio desplazado hacia los productos? Y la respuesta no podría ser tan categórica, pero la verdad es que el tiempo también se puede manipular. Eso también lo vamos a ver en su momento. Y el equilibrio también se puede manipular. Entonces, para mí, si yo busco formación, para mí lo importante es que se forme producto. Obviamente en un tiempo razonable, no voy a estar 5 años esperando que una reacción ocurra, pero las reacciones tienen tiempos razonables. Una reacción se puede demorar 2, 3 horas, ¿sí? Pero esperable que a esas 2, 3 horas que se alcance el equilibrio, ojalá que el equilibrio sea exitoso. Que el equilibrio esté desplazado hacia la formación de productos. Sí, claro. ¿Profe? Ojalá.
Díganme. ¿Determinar la velocidad de la reacción mediante el equilibrio? ¿Cómo? De nuevo. Que si podemos determinar la velocidad de la reacción mediante el equilibrio. Son dos cosas distintas. Dos cosas distintas. Mira, te lo voy a poner del siguiente punto de vista. Cuando yo voy a correr una carrera, bueno, yo ni corro. Cuando un corredor profesional, digamos, de alto rendimiento, va a correr una carrera versus otro, los dos corren y el tiempo que se demoran en llegar a la meta es la cinética de la reacción, el tiempo. Pero cómo llegan al final es el equilibrio. Me refiero, si llegaron muertos, si el corredor 1 llegó muerto de cansado, muerto así, pero ya no se puede mover, digamos que prácticamente convirtió toda su energía en producto, en llegar a la meta. Estoy haciendo... Si el corredor 2 no corrió a tanta velocidad, porque se guardó reservas de reactantes y no convirtió todo en producto. No sé si les pareció el ejemplo, pero la velocidad y el estado final son cosas completamente distintas y no se pueden relacionar. ¿Sí? Porque una reacción se podría demorar 5 segundos en alcanzar el equilibrio, sin embargo el equilibrio puede ser mayor, menor o igual a 1. Y una reacción se puede demorar 3 horas, pero el equilibrio fue mucho mayor que 1. El tiempo y el estado final de equilibrio no están relacionados. Solo con que al final, cuando se alcanza el equilibrio, las velocidades se igualaron. Es como que la reacción se haya detenido. Sin embargo, no se ha detenido, sino que las velocidades se igualaron. ¿Sí, Dani? ¿Lo convenzo? Sí, profe. Chicos, por hoy, hasta ahí. El día jueves resolvemos la prueba y ya después retomamos con equilibrio. Pero me gustaría que leyeran en internet, en algún libro. Yo tengo libros de química. Tengo libros de química que se los puedo pasar gratis, se los tengo en la nube. Leyeran qué es el equilibrio químico. Por favor, léanlo en términos de entender, de enamorarse de esto que están estudiando. La química es bastante bonita. Y dirá, profe, si después yo voy al laboratorio y voy a hacer análisis. Sí, pero sáquenle un plus adicional a esto. Entiendan qué es un equilibrio químico. Las gracias que tiene conocer un equilibrio químico. Sean capos en química. Aborden todos los aspectos, cuestiónense cosas. Al final van a empezar a descubrir cómo funciona el mundo, chiquillos. Cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los fenómenos. O sea, profesor, no vale nada. Yo creo que sí, que los que estudiamos química estudiamos por esa... Sí, vale mucho. Vale mucho saber, vale mucho conocer, porque ahí se empiezan a ocurrir ideas, porque ahí uno empieza a entender las cosas, porque empieza a entender lo que está haciendo cuando va a hacer un análisis al laboratorio, cuando va a proponer un proceso industrial. Pero tienen que empezar desde ya a querer saber de química. ¿Ya? Ese es un consejo que les quería dar, así, para terminar la clase. Porque además, después, chiquillos, vienen cálculos, miren, cálculos. Se me pegó esto. Ahí está. Vienen cálculos, miren, cálculos van a ser, pero lo importante no son los cálculos, pues lo importante son entender para qué va a usar esos cálculos. Eso hoy día es muy importante, para mí es la más importante de lo que viene. Ojalá que los compañeros puedan ver la grabación de esta clase, porque es, pues usted mira, profe, pues si yo calculo, usted me pregunta, yo calculo, yo entiendo, y al final llego al resultado igual. Sí, es una buena forma de, pero siempre es bueno saber más. ¿Estamos, chicos? Por hoy, dado que hay cansancio, que no muchos se conectaron, lo dejaremos hasta ahí. La próxima clase voy a hacer la revisión de la prueba, la corrección de la prueba de cinética y seguimos avanzando con equilibrio químico. Espero haberles movido un poquito la curiosidad de que es un contenido entretenido.